Ahora sí, chicos, buenas tardes. ¿Ya? Vamos a resolver el cuarto banco de preguntas para el dominio científico, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con la pregunta número 31. Bueno, en realidad sería la 61. Sí, la 61. Con base en el texto, identifica el elemento cuya ausencia permitió el desarrollo de las reacciones químicas descritas. La teoría sobre el origen de la vida, conocida como evolución química, afirma que la atmósfera primitiva de la Tierra era una fina capa de cráter de carácter reductor, que permitía el paso de la radiación ultravioleta procedente del Sol. Además, estaba formada por una combinación de compuestos como metano, amoníaco, vapor de agua, entre otros. Estas moléculas, junto a las constantes tormentas eléctricas, generaron reacciones químicas que dieron lugar a los aminoácidos, precursores indispensables de las proteínas que forman los organismos. ¿Qué elemento cuya ausencia permitió el desarrollo de estas reacciones? ¿Cuál era? El oxígeno. El oxígeno, guaguas, el oxígeno. No había oxígeno en la atmósfera primitiva realmente, pero sí habían otros gases. ¿Cuáles eran esos gases? ¿Quién se acuerda? Pongo el primero, el metano. El metano, Amoníaco. Muy bien, el amoníaco. el hidrógeno molecular, el Vapor de agua. agua. Muy bien, el vapor de agua. Chévere. Hidrógeno molecular, Hidrógeno molecular. ¿Qué más? El dióxido de azufre también. dióxido de azufre. Dióxido de nitrógeno. ¿Y qué más había? Yo ni me acuerdo. Uno me falta. Ah, sí, el amoníaco que ya me nombraron y no les... Amoníaco. Ya. Chévere. Y acá abajo habían los mares primitivos. ¿Sí? Entonces, como no había oxígeno, se permite que estas sustancias se mezclen entre sí y se dé como reacciones los aminoácidos, que son las moléculas esenciales para la vida. Vamos con la pregunta 62. Con base en el texto y según el darwinismo, seleccione las afirmaciones correctas. Debido al desarrollo industrial en una zona ni sé qué, una población de ratones es desplazada a una área geográfica rocosa con presencia de gran población de gavilanes. Estos ratones presentan dos colores de pelaje, café oscuro y café claro, además diferentes tamaños de orejas y colas, características que les permitía sobrevivir en el entorno en que nacieron. A ver, ustedes me van diciendo qué teoría es según el enunciado. El color de pelo de los ratones café claro se oscurece a lo largo de su vida. ¿Qué teoría es? Lamarck. 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 Muy bien. 2. El color de pelo es una característica heredable, por lo que aumentan los ratones con pelaje café oscuro. ¿Qué teoría? Darwinismo. Darwin. Darwin, muy bien. La selección natural favorece todos los rasgos del individuo, ya que estos son útiles. A ver, léanme bien eso. Favorece todos los rasgos del individuo, ya que son útiles en el entorno. Lamarck. Lamarck. La selección natural favorece rasgos que sean intrínsecamente beneficiosos en función del ambiente actual. ¿Cuál dijo esto? Darwin. 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 Entonces la respuesta según el darwinismo es la 2 y la 4. Y se acabó. ¿Ya? Preguntas que tengan hasta aquí de estas dos preguntitas de aquí. ¿Preguntas? ¿Dudas? No. ¿Sí? Ya, vamos. Vamos a la siguiente, ¿ya? 63. En odontología, el hidróxido de calcio, por su propiedad antimicrobiana, es utilizado como en endodoncia. Este hidróxido tiene carácter básico, ya que se disocia en y en esto. El enlace químico entre el ion calcio y OH es de tipo Iónico. 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 Muy bien, es iónico. Si son iones, ¿cómo será el enlace? Iones, iónico. ¿Ya? Mientras que el enlace entre el hidrógeno y el oxígeno es debido a que los átomos comparten
covalente. Y te quedaba esta respuesta de aquí. Y ya. O sea, no había mayor complicación en la 33. ¿Sí? Digo en la 63. Vamos a la 64. Con base en el texto, complete el enunciado. Un hombre con enfermedad renal crónica padece un daño severo en los riñones, perdiendo de forma gradual su funcionamiento. Este diagnóstico implica que dichos órganos son incapaces de eliminar la cantidad suficiente de residuos tóxicos debido a una incorrecta filtración de la Sangre. Sangre. Nefrona. Sangre. La sangre. Muy bien, entonces ya voy eliminando. Esta filtración se produce en la, siendo Nefrona. la Nefrona. Nefrona. la nefrona, ¿ya? La nefrona no es otra cosa que la célula principal del riñón, ¿sí? Estas células son especializadas en filtrar la sangre. La papila es una célula que conduce la orina desde la nefrona hasta los uréteres. Eso hace la papila. Conduce la orina de la nefrona al uréter, ¿ya? La nefrona es la que filtra. Entonces, sangre nefrona es la respuesta correcta. Me comentaron algunos compañeros de la clase anterior a esta que les había salido una pregunta sobre esto en el simulador. De una nefropatía. Ah, sí. Sí, más o menos. Sí. Sí. Y te pedía en qué órgano estaba la enfermedad. Sí. Ya. Sí. Si la nefrona es una célula del riñón, la nefropatía, patía es enfermedad, El riñón. sería Del riñón. Riñón. del riñón. Sí, señores. ¿Ya? 35. Relaciona el producto de refinación con su afirmación correcta. ¿Ya? A ver. La gasolina y el queroseno. Vamos. Mezcla de 10 a 16 átomos de carbono que se emplea como combustible de aviones reactores. Dejémosle esta al final, ¿ya? Solamente por lógica hagámosle ahorita. Mezcla de ni sé cuántos átomos de carbono que se requiere para el encendido de motores a diésel. ¿Qué pasa si tú le metes gasolina a un carro a diésel? ¿Alguien sabe? Sería el motor. Se daña. Te daña el motor. O sea, ni te prende. O sea, te prenderá un ratito y después se colapsa el motor. Entonces, ¿sería correcto unirle la 1 con la B? No. No. Ya. Vamos. La mezcla de no sé cuántos átomos se usa para motores de autos de combustión interna. La combustión interna básicamente es la gasolina. ¿Sí? No sé. Son los carros a gasolina. Esos son automotores de combustión interna. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos una parte y los que sepan de mecánica me avisan si es que me equivoco, ¿ya? Nosotros aquí tenemos una parte que se llama la bujía, ¿sí? Entonces, cuando la gasolina pasa por la bujía, aquí la bujía hace algo bueno, es algo eléctrico del carro que te lanza una chispita. Entonces, aquí es donde se da la potencia para que el motor, o sea, si hay una chispita y hay gasolina, aquí hay potencia para que el motor empiece a funcionar. Eso es un vehículo de combustión interna. ¿Ya? A eso se refiere. Siempre que te digan combustión interna, son carros. ¿Ya? Entonces, pilas aquí en lo que te voy a contar. El queroseno, cuando vimos la clase de compuestos orgánicos, yo te contaba que el queroseno antiguamente era utilizado en las lámparas, ¿sí? Pero a partir de que surgió la electricidad, el queroseno ya quedó relegado a un segundo plano. Sin embargo, se dieron cuenta cuando empezó el momento de la aviación, hablamos Segunda Guerra Mundial, el queroseno era muy bueno para los aviones. Dicen, Dime. para los calefones, ¿cuál era? Porque había una pregunta de calefones también. Propano con metano. Pero terminaba en seno. No me acuerdo.
También es el queroseno para para la calefacción. Calefacción, sí. Sí, calefacción, sí. Pero calefón, el calefón que tú usas en la ducha utiliza gas, o sea, gas de cocina, el gas del tanque. Y el tanque tiene metano y propano, a veces solamente propano. ¿Ya? Entonces, pilas. Si te dan queroseno, puede ser solamente dos cosas. Uno, para lámparas o para calefactores, porque la lámpara también es un calefactor. O dos, para un avión. Para eso nomás se utiliza el queroseno. Y la gasolina en motores de combustión interna, de autos o de motos, no para más. ¿Ya? Si tú le metes diésel a un automóvil que utiliza gasolina, el motor se te funde. Si le metes gasolina en un motor a diésel, los inyectores no le cogen y el motor se cae también, o sea, se funde. ¿Ya? Entonces, gasolina, combustión interna, queroseno, a los aviones. ¿Y la respuesta cómo quedaría? 1C2A. No sé, o sea, 1C2A. ¿Ya? Y ahí acabaría la pregunta. Vamos. Completa el siguiente párrafo. Stanley Miller fue capaz de recrear en laboratorio las condiciones atmosféricas primitivas de la Tierra mediante un experimento para comprobar la teoría. Quimiosintética. Quimiosintética. Chévere. Que consistía en un simulador con escasa cantidad de oxígeno combinado con otros elementos como el hidrógeno, nitrógeno, azufre y vapor de agua. Este replicaba las condiciones de la atmósfera primitiva de la Tierra. La mezcla fue sometida a corrientes eléctricas, logrando formar un caldo prebiótico químicamente hasta la formación de Aminoácidos. Aminoácidos. biomoléculas que resultaron esenciales para el origen de la vida. Ya, la respuesta te quedaba la A. Solitos ustedes respondieron, bien. Y estas son preguntas de la CENESID, por si acaso, son de las filtradas. Vamos, 37. Con base en el texto, identifique el tejido de transporte afectado con la práctica descrita. Los fruticultores tienen una práctica llamada anillo. Consiste en realizar un corte en forma de anillo con pocos milímetros de espesor en la corteza del tronco en los árboles frutales. Floema. Ni acabo de leer. Se ha evidenciado que realizar esta práctica ocasiona un bloqueo del transporte de carbohidratos hasta la raíz, favoreciendo la floración y la fructificación. Ya. Floema. Chicos, apaguen el micrófono. Suena mío. ¿Por qué desconecto? A ver, primero que bloqueen los micrófonos. Yo misma les bloqueo. Ya, ahí sí. Ya, verán. ¿Por qué es floema? Se ha evidenciado que realizar esta práctica ocasiona un bloqueo del transporte de carbohidratos hasta la raíz. ¿Quién llevaba los carbohidratos hasta la raíz? Floema. Floema. Ya, se acabó. ¿Ya? Colénquima y parénquima son tipo estructurales, ¿sí? Son tejidos de tipo estructural en las plantas, ¿ya? El colénquima, por ejemplo, está utilizado sobre todo en los tallos. El parénquima son las estructuras de las hojas, ¿ok? Entonces, xilema va en una sola dirección de la raíz hasta arriba de la planta, llevando agua. El floema en ambas direcciones, llevando los glúcidos y llevando también un poquito de agua. Sí, pero esa va en ambas direcciones. Dice, Dime. el esclerenquima, bueno, no sé si te habían dicho. El esclerénquima. Ya, ¿es las raíces o el tallo bajo? Del tallo bajo. Gracias. Sí, la esclerénquima es como que la prima hermana de la colénquima. ¿Ya? Entonces la hasta yo me confundo, ¿ya? La esclerénquima básicamente es también un tejido
para la estructura, solo que es un tejido mucho más reciente que el colenquio. Esas son las células muertas, ¿no? Bueno, algo así creo que. Sí, algo Ya. así. Pero hasta ahora no ha salido ese. Ya. Con base en el texto, identifica la estrategia de conservación descrita. En una zona que se ha efectuado minería, la degradación del ecosistema original es de tal magnitud que resulta prácticamente imposible volver a asistir su recuperación. ¿Ya? Ya que se ha originado una nueva geomorfología. El ecosistema degradado no puede ser establecido ni en su estructura ni en funcionalidad original, por lo que se orienta a obtener un nuevo ecosistema, aprovechando esta situación de partida. ¿Le restauran el hábitat? No. No. No, ¿Le van a rehabilitar el hábitat? tampoco. No. No. ¿Le van a reemplazar al hábitat? Sí. Sí, esa es la respuesta correcta. Ya. ¿Por qué es esa la respuesta correcta? Porque te está diciendo, prácticamente es imposible asistir a su recuperación. O sea, no le pueden, el ecosistema está tan dañado que no le pueden ni rehabilitar ni restaurarle, porque está tan dañado que es mejor reemplazarle. ¿Ya? Eso te quiso decir esta pregunta. Y ya, ahí se acababa. O sea, este es un poquito de lógica. 39. Con base en la información completa del texto. Un producto utilizado para la limpieza de pisos en los hogares contiene amoníaco. Este se encuentra en disolución acuosa, sí, y te pone. En la reacción ácido-base, la adición de agua al componente de los productos de limpieza origina un aumento en la concentración de... Iones hidróxilo. A ver, otra vez voy a leer despacito. La adición de agua al componente de los productos de limpieza origina un aumento de concentración de... No. Hidróxilo, el que termina en silo, hidróxilo, son los grupos OH, ¿ya? Hidronio son los grupos hidrógeno. Por tanto, al producto de limpieza que es el nitrógeno, ¿qué se le aumenta? ¿OHs o solamente hidrógeno? Hidrógeno. Hidrógeno. Por tanto, hidroxilo o hidronio. 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 Ya, entonces, chao. Chao. Ya. La adición del agua al componente de productos de limpieza origina un aumento de concentración de iones hidronio, mientras que la molécula de agua Dona un protón. Dona un protón. dona un protón. ¿Se acabó? Respuesta correcta la C. ¿Sí? Cópiate esto. ¿Cuándo es hidronio? ¿Cuándo es hidroxilo? Hidroxilo o H. Hidronio, H. Solita. ¿Ok? Vamos. Pregunta 40, que sería la 70 para mí. Sí. Ya, completa el texto. El resulta de la unión del óxido ácido del cloro con agua. Recibe su nombre debido a que el cloro actúa con estado de oxidación +1. Ya, entonces voy a ponerle HClO. Oxígeno -2 y ya te está diciendo que el cloro va a ser +1. ¿Cuánto era para el cloro cuando trabajaba con +1? Hipo. Hiposo. Muy bien, ¿y el número? 111. 111. 111. Y era con 1, era hiposo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es de la A, la B, la C y la D? ¿Cuál dice hipo? La D. La D. Ya, no tenías que leer más de la pregunta. Por ello, su fórmula es HClO. Se usa por su gran actividad bactericida. Sin embargo, si se reemplaza todos los átomos de hidrógeno de la estructura formada por cationes de sodio, es lo que estamos haciendo aquí, verán. ClO. Esto es lo que te está diciendo que está haciendo. Se obtiene si tienes ClO
y ya tienes otro elemento que no sea hidrógeno, esto se convierte en una sal, ¿ya? ClO significa hipoclorito, porque nace de arriba. ¿Ya? Hipocloso. Dice, la lejía es más fuerte que el cloro, ¿verdad? La lejía es más fuerte que el cloro, sí. Sí. Es más fuerte que el cloro. ¿De qué está compuesta la lejía? No lo sé, pero entre tomarte lejía y cloro, la lejía te mata más rápido. Si utilizas demasiada lejía para limpiar tus alimentos, te puedes intoxicar. Si utilizas La demasiado lejía queda más rápido la ropa. debe ser. O sea, la verdad, nunca he utilizado. Nunca he utilizado, pero solo he leído que es más peligrosa que el cloro. Más repelente que el cloro. ¿Ya? Vamos, completa el párrafo. ¿Qué escriben en el chat, por Dios? ...41, completa el párrafo. La esclerosis múltiple es un trastorno degenerativo. Ya, eso tengo que ahorita explicarles. Una capa aislante alrededor de una fibra nerviosa, similar al aislamiento de un plástico de un cable. ¿Ya? La capa aislante y los oligodendrocitos del sistema nervioso, sistema que analiza la información y emite respuestas, se deterioran y son reemplazados por el tejido cicatrizal endurecido, interrumpiendo así la construcción nerviosa. Eso es la esclerosis múltiple. Ahora, déjenme les pongo el PDF que les había enviado con los gráficos. Necesito ese PDF para explicarles. A ver, chicos, simulacro, banco de preguntas. Ya, ahí abrí. Listo. Verán, ¿se acuerdan cuáles les dije que eran las células principales del sistema nervioso? ¿Quién se acuerda? Los nervios. No. Periférico y central nervioso. Las neuronas. Las Y neuronas. el- ¿Sí? Las neuronas. ¿Ya? Les cuento rapidito. Esta es la estructura de una neurona. ¿Sí? Nosotros, para que tengamos una recepción de señales o de estímulos, la neurona es la célula principal. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se transmite la información de una neurona a otra? Porque tenemos cientos de miles de millones de neuronas en nuestro cerebro. Solo millones. Entonces, la información va de aquí y salta como en estas vainitas, como en esos circulitos. Salta hasta llegar a la otra neurona para realizar la sinapsis. ¿Te acuerdas qué era la sinapsis? Eso sí explica. Comunicación entre neuronas. Muy bien, es la comunicación entre neuronas. Esto se debe a que la información va saltando así. De las dendritas a los axones, saltan, sáltulas, saltan, van al axón terminal. Aquí se produce la comunicación entre las células, que es la sinapsis. Y nuevamente, entre las dendritas, salta, axón terminal, va de nuevo a sinapsis. Eso hacen nuestras neuronas. Ahora, quiero que pilas en esto lo que les voy a decir. Estas vainitas de aquí son rodeadas con una capita que se llama una vaina de mielina. ¿Sí? Estas vainas de mielina, básicamente, si esas vainas están súper bien, súper sanas, súper bien alimentadas, la información va mucho más rápido y tu reacción es mucho mejor. ¿Sí? Eso es cuando, por ejemplo, en un futbolista que esté bien alimentado, un arquero ya, empieza a tener mejores reflejos. ¿Por qué? Porque sus vainas de mielina, para su respuesta de cerebro a los brazos, a las piernas, su sistema de reacción, su sistema nervioso, está súper bien. ¿Por qué? Porque estas vainas de mielina transmiten más rápido la información. ¿Sí? Hay una teoría que se dice que como se analizó el cerebro de Albert Einstein, las vainas de mielina que se encontraron en sus células neuronales eran tan grandes que por eso la información se procesaba mucho más rápido en su cerebro.
¿sí? Por eso se hacían más inteligentes. Hay una cosita que se dice cómo ser más inteligente para que aumente esta vaina de mielina. Consume nuez. Eso te ayuda, ¿ya? Eso es un proceso que dura unos 2, 3 años, pero funciona. ¿Ya? Ahora ándate a comer de aquí 1 kilo de nueces, te vas en diarrea. No harán eso, por Dios. Entonces verán, ¿qué pasa si supongamos esta vaina de mielina se enferma, se destruye y desaparece? ¿Cómo creen que va a ser el salto de la información de esta neurona? Va a tardar Lento. más. Ya va a estar aquí y chuta, ¿y ahora dónde salto? ¿No es cierto? Entonces va a ser algo así. Y recién llegó la información. Así de lento. ¿Sí? Ese es el problema con la esclerosis múltiple. ¿Ya? Que aquí como desaparece esta vainita de mielina, se forma un tejido cicatrizal. Entonces, como la mielina es la necesaria para que la información salte, la neurona se vuelve para la información muchísimo más y más lenta. ¿Ya? Ahora, las neuronas, ¿a qué comunicaban? ¿A qué tipo de sistema nervioso comunicaban? El central. Central. Muy bien, en el central. ¿Sí? Pilas aquí, en el central. ¿Ya? El periférico únicamente estaba los nervios. Pilas ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a la pregunta. Tengo 13 mensajes. Ya voy a leer. Ahorita voy a leer. Ya. Entonces, ahí está. La esclerosis múltiple es un trastorno degenerativo. ¿De qué? ¿Del axón o de la vaina? De la vaina. De la vaina. Capa aislante alrededor de una fibra nerviosa, similar al aislamiento de un plástico o de un cable. La capa aislante y los oligodendritos del sistema nervioso, Central. sistema que analiza la información y emite la respuesta, se deterioran y son reemplazados por el tejido cicatrizal endurecido, interrumpiendo así la construcción nerviosa. ¿Me entendieron lo que les acabé de explicar? Sí, profe. Sí, Sí, profe. sí, Liz. Ya. Sí, profe. Entonces, si quieren ser más inteligentes, tomen agüita de paico y coman nueces. Sí funciona. Sí funciona. ¿Ya? A ver, ahora sí me voy a leer esos 13 mensajes que estaban en el... Ay, Diosito, que escriben. Oh. Ya, para que no mates tus vainas de mielina, también es necesario que duermas un poco. O sea, si ahorita tú el día antes del examen no duermes por lo menos unas 4 horas y te amaneces estudiando, no vas a poder reaccionar, tus neuronas no van a poder reaccionar a la información que van a leer, ¿sí? Siquiera para el día del examen unas 5 horas, y si van a poder dormir las 8, mejor. (42) El calcio forma parte de los dientes y los huesos y ayuda a mantenerlos sanos. El número atómico de este elemento metálico es 20. Con base en el texto, elija las afirmaciones correctas con respecto a la configuración electrónica de un átomo del elemento descrito. Ya, vamos a configurar. Díctame cómo es la configuración. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Eso, qué lindos guaguas. Me siento orgullosa. Ya. Con base en lo que acabamos de escribir. 1. Tiene un total de 8 electrones distribuidos en su segundo nivel de energía. Sí. Sí. Tiene un total de 2 electrones distribuidos en su cuarto nivel de energía. Sí. Sí. En el subnivel 3P, aquí. ¿Ya? Tiene un total de 4 electrones. No. Ya, No. No. En el subnivel 4S tiene un total de 1 electrón. No. 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 La respuesta correcta, ¿cuál ha sido?
La B. La B. La B de bebé. ¿Ya? Listo, chicos. Muy bien, muy bien. Sí. Miren que sí están buenos, parece. Listen, Dime, ¿puede regresar a la otra, por favor? ¿a cuál? A la anterior para tomarle captura. La de... No, tranquila, en YouTube sí les voy a poner el video completo y ahí puedes verle despacito nomás, para que veas hasta de nuevo la explicación. Tranqui. ¿Y este PDF cuándo nos va a pasar o qué? ¿O ya nos pasó? No les voy a pasar. Por eso estoy resolviendo enfrente suyo No. para que vuelvan a ver en YouTube. ¿Ya? Con base en el texto, identifique la masa molar de la parte reactiva de la ecuación descrita. Hoy ya voy a preguntar si es que les paso. ¿Ya? La siguiente ecuación química muestra la producción de ácido acético que se usa, no sé qué me pidió, con base en el texto identifica la masa molecular de la parte reactiva. Ya. La siguiente ecuación química muestra la producción del ácido acético que se usa en la fabricación de nylon, que es el que se produce al reaccionar metanol con monóxido de carbono en presencia de un catalizador de oxígeno. El catalizador aquí me he olvidado de ponerles, estaba así. Esto significa que está en presencia de un catalizador. Sin embargo, este no se le toma en cuenta dentro de la reacción química, ¿ya? De la ecuación química. La masa atómica de los elementos de la reacción es, ya. Pregunta, igualada a la ecuación. Sí. 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 ¿Cuáles son los reactivos? Los de la izquierda. Ya, El ácido Y acético los productos son los de la derecha. muy bien. Los de la izquierda son los reactivos y estos son los productos. Te está diciendo de la parte reactiva. Te pedirá del metanol y el monóxido de carbono. ¿Solo uno? ¿Ninguno? ¿Ambos? ¿Qué será? De ambos. La unión de los de dos. ambos. Dos son los reactivos. La unión de ambos. ¿Ya? Saque. A ver, sacamos del metanol. Vamos. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Carbono es igual. Una molécula por 12 es igual a 12. Hidrógeno, 4 moléculas por 1 es igual a 4. Oxígeno, una molécula por 16 es igual a 16. ¿Esto sale igual a cuánto? 2032. ¿Bien o mal? Sí, 32. Ya. Sí, 32. Sí. Entonces vamos con el monóxido de carbono. Carbono 1, por tanto sería 12 más. ¿Cuánto pesa el oxígeno? 16. Y ahí esto me sale igual a 28. 28. 28 más 32. 60. 60. ¿Qué dice la respuesta? 60. Sí. Ujú. Ya, 60. ¿Y se acabó? O si no, ¿qué era más fácil en vez de ponerme a hacer toditos estos cálculos? Ver cuántos carbonos había en total y cuántos hidrógenos y oxígenos. También, si no, calcular una sola la masa del acetato. ¿Sí? Entonces aquí salía 60. Vamos, 44. Con base en el texto determina la afirmación correcta, considerando el cruce de un macho con ojos rojos y una hembra con ojos blancos. Normalmente los ojos de la Drosiniquantita, ya de la mosca, son rojos. Pero Morgan descubrió una mutante en el color de ojos diferente, ojos blancos, y trató de replicar con ella experimentos de Mendel, encontrando que en el cromosoma X de esta especie se encuentra el gen que determina esta característica, pudiendo variar el color dependiendo del alelo. Ya. Si te dice que está en el cromosoma X, ¿ligado a qué está? A la hembra. A la hembra. Muy bien, está ligado al sexo de la hembra. Entonces, ¿qué pasa si yo cruzo un macho con ojos rojos y una hembra de ojos blancos? ¿Sí? Ahora le voy a poner blanco con B. ¿Ya? Hagamos el cruce. Eso te dice que la mutación
se encuentra en el cromosoma X. Y la hembra tiene los ojos blanquitos. Y serían así. Ya. Listo. ¿Cómo sería el cruce genético? XXB, XXB, XXB. X y XB. Mm, Muy bien. Muy rápido, pero muy bien. ¿Ya? Ahí está cruzado muy bien ese cruzamiento. Pregunta. ¿Qué color de ojos tiene? Ay, perdón, abajo eran XY, perdón. Yo también por escribir rápido. Y ahí sí. Machos, machos. Pregunta. ¿Qué color de ojos tiene la descendencia? Blancos. Blancos. Blanco. Blancos. Respuesta. La Ujú. Ya. Fácil o difícil el ejercicio de genética. Siempre que esté ligado al cromosoma X va en los dos X de la hembra. Sí. Por lo general, sí. Si dicen que es mutaciones, significa que está en los dos alelos del X. Ya, gracias, profe. Ujú. También te pueden decir que están enfermas. Únicamente vamos a ponerle en uno solo cuando te digan que es la señorita portadora. Si te dice que es portadora, ahí ya no. Ahí ya solamente en uno nomás. ¿Sí? Pero si ya te está diciendo que ella tiene la mutación, significa que ella está enferma. O que la hembra, en este caso, va a tener la característica. Entonces va a ser XB. Ya, profe. Profe, Dime. o sea, los ojos rojos aquí no les tomamos en cuenta. No, no les tomamos en cuenta. ¿Sabes por qué? Porque el papá es ojos rojos y los ojos rojos aquí te decían que normalmente eran los ojos rojos. ¿Ya? Entonces, esto significa que era un macho normal. ¿No es cierto? Pero nos decían que teníamos una hembra de ojos blancos. Y no nos decía que era portadora, nos decía que era de ojos blancos. Entonces, tenemos la combinación de acá. Y al hacer el cruce, ¿qué color de ojos van a tener los hijos? Blancos. Blancos. Y se acabó. A ver, vamos con la siguiente. Dice 45. Con base en el texto, identifica el grupo funcional del compuesto descrito. En la imagen se muestra la estructura de un compuesto orgánico de gran importancia a nivel industrial, usado como materia prima para fabricar saborizantes artificiales. Además de que presenta un agradable aroma a frutas. Se forma por la reacción del ácido acético y el etanol. Y ahí tenemos. Pregunta, ¿qué es? Un éster. Un éster, muy bien. un LED. A ver. Tranquilos. Tengo un oxígeno y tengo otro oxígeno. Es esta forma, mírale. Radical, carbono, doble enlace oxígeno, otro oxígeno y otro radical. Esta forma es igualita. ¿Qué es? Éster. Es un éster. ¿Sí? ¿Cuándo era alcohol? Radical. Un enlace OH. OH. ¿Ya? Aldehído. Radical. Carbono. Carbono. Doble enlace oxígeno. Un enlace hidrógeno. Perfecto. Éter. Radical, oxígeno, radical. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta correcta de esta es que es un éster. Sí, es un éster. ¿Y se acabó? Vamos a la siguiente. 46. Con base en el texto, identifica la clase de hidrocarburo a la que pertenece el compuesto descrito. Alquino. Ya, déjame ver. El compuesto 4-metil-2-pentino es un hidrocarburo que tiene un triple enlace de carbono-carbono, es decir, sus dos átomos de carbono comparten 3 pares de electrones entre sí. ¿Qué tipo? ¿Alcano, alqueno o alquino? Alquino. Alquino. Y no. Sí, alquino. Muy bien. Y estas son preguntas de la Cenecito.
O sea, hay algunas que sí son fáciles y otras como que sí, como que sí no quieren que entre. A ver, 47. Con base en el texto, ¿cuáles son las consecuencias de la enfermedad? La encefalitis es una enfermedad, perdón, es una inflamación general del encéfalo producida por una infección viral que afecta su normal funcionamiento y presenta síntomas como fiebre, cefalea, alteraciones de la conciencia, déficit del lenguaje y convulsiones. La encefalitis, ¿a qué le suena? ¿A qué parte del sistema nervioso? El encéfalo. Nervioso central. O sea, el encéfalo era en realidad lo que quería, pero sí. El encéfalo era parte del sistema nervioso central. Por lo tanto, ¿cuál tiene eso? La B. La La B. B. La B de bebé y se acabó la pregunta. ¿Sí? Si te hubiera dicho en los nervios, ¿qué hubieras escogido? La A. Periférico. La A. La periférica. Ya. ¿Qué más? Tu capacidad de respuesta ante un estímulo. La autónoma. Autónoma. Muy bien. No puedes hacer ninguna actividad por tu propia cuenta. Automática. Bien. Pero aquí el chiste de la encefalitis era el central. Y con eso terminaba la pregunta. O sea, no había tanta complejidad realmente. 48. Con base en el texto, identifica la estructura del disolvente descrito. El etanonitrilo es un compuesto químico nitrogenado líquido e insoluble en agua. Es utilizado como solvente en la industria farmacéutica y en la extracción de ácidos grasos de aceites, minerales y vegetales. Ya. Vamos a leerle bonito. Nitrilo, ¿ya? Si te dice La no, escúchame bien. Si te dice ano, ¿a qué se refiere? A un enlace. Alcano. Alcano. Un alcano. O en su defecto. Aquí me faltaría on. Eso dice aquí. on. En vez de decirle ona, le ponen solamente on. ¿Ya? Etanonitril. Etanonitril. Sí, ahí sí. Primero, eta, ¿cuántos carbonos? Ya de ahí vamos. 2. 2. 2. Muy bien. ¿Los dos tienen 2? Sí, tienen 2. Y si te dicen en vez de etano, otra N más, ¿qué será? Cetona. 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 Señores, eso es una acetona. ¿Cuál tiene cetona de los dos? La B. La B. La B. La B. Y la B es la respuesta. ¿Ya? Esta sí se la jugaron. La verdad. Es la B. ¿Ok? 49. La ley D establece que el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. ¿Qué ley? Volumen y... Charles. Muy bien. Si la presión se mantiene constante. Bajo esta ley, asumiendo que en el interior de los pulmones se mantiene una presión constante, cuando una persona respira, el aire en sus pulmones es más que la temperatura corporal. ¿Es más caliente el aire que nosotros respiramos o más frío que la temperatura corporal? Frío. 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 Es más frío. Y ya tenemos la respuesta. Charles frío. ¿Y se acabó? ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaba? No,
No sé si ustedes se han entrado a un sauna. ¿Te has entrado a un sauna alguna vez? Sí. ¿A un Sí. turco? ¿Cuál es el que tiene más vapor, el turco o el sauna? Turco. El Turco. Pregunta. ¿Tú en un turco tú puedes coger y respirar ampliamente tus anchas y tomar todo el aire que No. quieres o te empiezas a... No. Te fatigas. Exacto, uno se empieza a fatigar. Eso pasa porque el aire que está afuera es mucho más caliente que tu temperatura corporal. Entonces tus pulmones no toman tantísimo aire como para que aumente el volumen pulmonar. Y por eso te empiezas a fatigar y te dicen que no debes estar mucho tiempo. ¿Ya me entiendes por qué? Entonces el aire de afuera debe ser más frío para que los pulmones se inflen. ¿Sí? O que lleguen a un aumento pulmonar bueno. ¿Ok? ¿Entendidos esta pregunta de aquí? Sí, Liz. Sí, profe. Ya. Vamos a la última. Relaciona el postulado de la teoría... Ya. Relaciona el postulado de la teoría de la evolución darwinista con los ejemplos que lo representan. Ya. Me avisan. Se predice que en 30 años el guepardo deberá adoptar sus métodos... Deberá adaptar sus métodos de caza y no podrá alimentarse debido a la constante presencia de hienas y leones. ¿Eso qué le suena? Selección natural. Selección natural. Muy bien. ¿Ya? Uno de los primeros cánidos, el micepanto, vivió hace 60 millones de años tanto en Europa como en Asia. Ancestro común. Nuestro común. Ancestro común. Ancestro común. Un estudio demostró que una larga secuencia de ADN del tiranosaurio Rex es la misma que de las aves actuales. Ancestro Ancestro común. Ancestro común. Ancestro común. Los leones marinos macho pelean a muerte con sus contrincantes. Solo aquellos con colmillos más largos y fuertes se quedan con la hembra. ¿Cuál? Selección natural. Selección natural. Por lo tanto, ¿qué respuesta? 1, BC. El literal de. El literal D. Y se acababan las preguntas. Listo, chicos. Con eso acabaríamos esta tanda de preguntas para el examen de LEAES. Nos veríamos el día lunes para seguir repasando muchas más preguntas nuevas. Chao.